Ella solo quería salvar a su abuela, pero cuando aceptó un contrato por desesperación, conoció a un hombre que cambiaría su vida y su corazón para siempre. Hola, amigos. Antes de empezar esta increíble historia, comenten de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. El sol de la mañana porteña, aún tímido en su ascenso, comenzaba a bordar con hilos dorados los contornos de los imponentes edificios de Puerto Madero, una de las postales más sofisticadas de Buenos Aires. Sin embargo, esta luminosidad primaveral parecía vacilar antes de cruzar los ventanales tintados del piso 30 de la Torre Arriaga, sede de Arriaga Luxury Hotels. Allí, en el epicentro de un vasto imperio hotelero que se extendía por Latinoamérica, la atmósfera estaba perpetuamente controlada, la iluminación artificial y la temperatura ajustadas con precisión para imitar una atmósfera de penumbra perpetua, casi crepuscular, reflejo, intencional o no, del alma de su presidente y fundador Leonardo Arriaga. A sus 35 años, Leonardo era un arquitecto de fortunas y un coleccionista de silencios. Su figura, invariablemente ataviada con trajes italianos de diseño que costaban el equivalente al salario anual de un hombre común, y el discreto brillo de un reloj suizo en su muñeca, eran la fachada de un hombre que se había forjado sobre los pilares de una exigencia férrea y una capacidad casi sobrehumana para los negocios, pero que, en el proceso, había erigido muros infranqueables alrededor de su propio corazón. La soledad era su compañera más constante, una sombra que se proyectaba incluso en los salones de baile más festivos o en las suites presidenciales más opulentas de sus propios hoteles. La reputación de Leonardo en los círculos empresariales era doble. Por un lado, una admiración incuestionable por su visión estratégica y su capacidad para convertir proyectos arriesgados en minas de oro. Por otro, un temor velado por su frialdad en los negocios, su capacidad para tomar decisiones difíciles sin vacilar, dejando a menudo un rastro de resentimiento y carreras arruinadas. Pocos se atrevían a mirar más allá de esta armadura de acero pulido, y quienes lo intentaban rara vez encontraban algo más que una cortesía mordaz o una indiferencia gélida. Sin embargo, esta armadura emocional no era solo resultado de su personalidad o de las exigencias del mundo corporativo. Había una herida reciente, aún latente bajo la superficie, que había contribuido a cimentar su aislamiento emocional: la traición pública y espectacular de Agustina Fernández, su prometida, una belleza de la alta sociedad porteña, con Martín Acosta, un hombre al que Leonardo consideraba no solo un socio, sino un amigo leal. El escándalo resonó como un terremoto en las páginas de Sociedad y los pasillos corporativos, exponiendo la vulnerabilidad de Leonardo de una forma que él consideraba imperdonable. Desde entonces, se había vuelto aún más reacio a cualquier tipo de vínculo genuino, limitando sus interacciones a contactos superficiales y transaccionales, convencido de que la confianza era una moneda sin valor en el juego de la vida, mientras que el universo de Leonardo Arriaga se definía por cifras astronómicas, jets privados y salas de conferencias con vistas al Río de la Plata. El mundo de Elena Rivas se desplegaba en una paleta de colores y desafíos completamente distinta, en los confines de un barrio obrero en las vastas afueras de Buenos Aires. A sus 24 años, Elena era un estudio de contrastes. Su apariencia era casi etérea en su delicadeza, con grandes ojos marrones que parecían absorber el mundo con una intensidad melancólica. Pero su alma poseía la resiliencia del acero templado en los hornos de la vida. Durante las largas horas del día, era la eficiente y amable cajera del supermercado, cuyos ágiles dedos danzaban sobre el teclado de la caja,
ofreciendo una sonrisa sincera a cada cliente, incluso cuando el cansancio amenazaba con doblegar sus jóvenes hombros. Su verdadero trabajo, sin embargo, comenzaba cuando se ponía el sol y se apagaban las luces del supermercado. Fue entonces cuando se dedicó por completo al cuidado de su abuela Isabel, una mujer de corazón dulce y cuerpo frágil, que se consumía lentamente bajo el yugo de una enfermedad cruel e implacable, cuyos tratamientos consumían cada centavo que Elena lograba ahorrar con un esfuerzo titánico. Su abuela era su único apoyo familiar, el último vínculo con una infancia que, aunque sencilla, había estado rodeada de amor y seguridad. A pesar de su agotadora rutina y las preocupaciones que prematuramente le fruncían el ceño, Elena cultivaba un universo interior de sorprendente riqueza. Era una autodidacta voraz, una lectora insaciable que encontraba sus mayores tesoros en los libros que tomaba prestados de la pequeña biblioteca de su barrio. Las páginas amarillentas de obras filosóficas, los tratados de arquitectura que describían catedrales góticas y palacios renacentistas, los relatos históricos que la transportaban a épocas y civilizaciones lejanas, eran más que un simple pasatiempo para ella, eran alimento para su alma inquieta y su mente perspicaz. En un cuaderno de tapa dura, regalo de su abuela cuando estaba en la escuela, anotaba sus reflexiones, esbozaba ideas para documentales que soñaba con hacer algún día, y dibujaba con talento intuitivo las fachadas de las iglesias coloniales que salpicaban el paisaje porteño, capturando con delicados trazos la poesía silenciosa de las piedras y los vitrales. La vida, con sus urgencias y responsabilidades, no le había dado el tiempo ni la oportunidad de explorar los ritos de paso de la juventud. Nunca había tenido novio, nunca había experimentado la ligereza de un coqueteo despreocupado. Su virginidad no fue una elección deliberada basada en preceptos morales o religiosos, sino la consecuencia natural de una existencia dedicada por completo al trabajo y al cuidado de su abuela. La noticia de que un nuevo y prometedor tratamiento experimental, disponible solo en una costosa clínica privada, podría ofrecerle a la abuela Isabel una supervivencia digna, encendió una llama de esperanza en su corazón, pero también la sumió en un abismo de angustia financiera. La cantidad era astronómica, una montaña que parecía imposible de escalar con su modesto salario. Fue en medio de este torbellino de preocupaciones y la búsqueda desesperada de una solución que surgió una propuesta absolutamente inesperada, como un espejismo en un desierto de opciones. Javier Torres, el fiel y eficiente asesor personal de Leonardo Arriaga, un hombre acostumbrado a resolver los pequeños inconvenientes en la vida de su jefe con discreción y rapidez, había recibido una delicada tarea: encontrar una acompañante de alto nivel para Leonardo en una prestigiosa ceremonia de premios empresariales que se celebraría en Mendoza, el corazón palpitante de la región vinícola argentina. Leonardo, como siempre, aborrecía la idea de asistir a tales eventos, considerándolos una pérdida de tiempo y una oda a la hipocresía social. Pero su presencia era, en esta ocasión, urgente y estratégicamente crucial para el negocio. Torres, utilizando sus contactos en una agencia especializada en brindar compañía elegante y culturalmente refinada a altos ejecutivos, se topó con el perfil de Elena Rivas. La agencia la describió como una joven excepcionalmente culta, de belleza discreta y porte impecable, ideal para eventos que requerían algo más que presencia física. La oferta económica que acompañaba a la invitación era considerable, una cantidad que cubriría no solo los primeros pagos del tratamiento de la abuela Isabel, sino también algunas de sus deudas acumuladas. Al recibir la propuesta, Elena sintió un escalofrío.
una mezcla nauseabunda de repulsión y tentación desesperada. La idea de venderse, aunque solo fuera como compañía por una noche, de ponerse en esa posición ambigua, atentaba violentamente contra sus valores más profundos. Sin embargo, la imagen de su abuela, la fragilidad de su cuerpo, la mirada suplicante que tan a menudo encontraba en sus momentos de dolor, superaron cualquier escrúpulo o orgullo herido. Elena pasó una noche en vela, con la propuesta ardiendo en su mente como un hierro al rojo vivo, el dilema moral corroyendo su alma. De un lado, su dignidad, sus principios. Del otro, la única posibilidad palpable de ofrecer algún alivio, quizás incluso una cura, a la única persona que realmente importaba en su vida. Al amanecer, con ojeras y un corazón pesado como el plomo, tomó su decisión. No hay otra alternativa viable, no es para mí, es solo para ella. Que Dios me perdone si me equivoco, pero no puedo verla sufrir sin intentarlo todo. Susurró al silencio de su pequeña habitación, con la voz ahogada por las lágrimas que finalmente se había permitido derramar. El contrato, redactado en términos fríos e impersonales, era dolorosamente claro en sus especificaciones. Elena debía presentarse con impecable elegancia, mantener una conversación mínima y solo cuando se le solicitara, actuar con absoluta discreción y, sobre todo, no había ninguna cláusula que exigiera o sugiriera ningún tipo de intimidad física. Sería una actuación, un papel a interpretar durante unas horas a cambio de una suma que, para ella, representaba la diferencia entre la esperanza y la desesperación. La velada en Mendoza se desarrolló como una película de cine de autor europea, con escenarios deslumbrantes, personajes sofisticados y una banda sonora de conversaciones susurradas y tintineo de copas de cristal. El hotel elegido para la ceremonia era un monumento al lujo y la arquitectura contemporánea, enclavado entre viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con la imponente cordillera de los Andes como telón de fondo. Elena, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en medio de la opulencia, llegó en un discreto coche proporcionado por los asesores de Leonardo. Su vestido, un largo vestido de seda en un intenso tono azul petróleo, había sido alquilado en una tienda de segunda mano de diseño, la única que su presupuesto le permitía, pero que, paradójicamente, le otorgaba una elegancia clásica y atemporal. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño bajo, dejando al descubierto la delicada línea de su cuello, y su maquillaje era casi inexistente, realzando únicamente la expresividad de sus grandes ojos marrones. Era innegablemente despampanante, pero la rigidez de su postura y el ligero temblor de sus manos delataban el torbellino de nerviosismo e incomodidad que la consumía por dentro. Cada paso que daba sobre la alfombra roja que conducía al salón principal parecía una eternidad. Cada mirada curiosa que recibía era como una pequeña aguja que perforaba su ya frágil confianza en sí misma. Al otro lado del amplio salón, estratégicamente ubicado cerca de la barra, desde donde podía observar el flujo de invitados sin ser abordado excesivamente, Leonardo Arriaga levantó levemente su copa de Malbec Reserva y vio llegar a su cita. Su asistente, Javier Torres, le había asegurado que la joven era adecuada, un término vago que, en el lenguaje de Torres, podía significar cualquier cosa. Leonardo se había preparado para lo de siempre, una mujer despampanante, probablemente unos años más joven, con una sonrisa profesional y una conversación superficial, cuyo principal objetivo sería ser vista a su lado y, quizás, conseguir una invitación a algo más tarde en la noche. Sin embargo, no esperaba la figura que entró en la sala. Elena Rivas no poseía la exuberancia calculada de las modelos o actrices que solía encontrar en su círculo. Había en ella una discreción,
casi una timidez que contrastaba marcadamente con el brillo del entorno. Y sin embargo, había algo en su presencia que lo cautivaba. No se esforzaba por ser el centro de atención, ni buscaba los focos, ni las miradas codiciosas de los hombres poderosos que circulaban por allí. Se movía con una gracia contenida, casi vacilante, y sin embargo, de forma inexplicable, parecía llamar la atención, no por su ostentación, sino por su singularidad. Es curioso, pensó Leonardo, con una arruga de intriga apareciendo en su frente, habitualmente lisa. No hace absolutamente nada para destacar, pero es imposible no fijarse en ella. Hay algo en ella. Quizás sea precisamente eso, el hecho de que no intenta impresionar a nadie. Una rareza en este mar de vanidades. El protocolo de la velada exigía que Leonardo y Elena permanecieran juntos, y él, resignado a lo que preveía sería otra noche de aburrimiento social, le ofreció el brazo con fría cortesía. Para su creciente sorpresa, las horas siguientes no fueron la prueba que había anticipado. Elena, aunque visiblemente incómoda con la opulencia y la superficialidad del evento, demostró ser una observadora astuta y una conversadora inesperadamente interesante cuando él se tomó el tiempo de hablar con ella. Durante la larga y ostentosa cena, mientras empresarios y políticos intercambiaban elogios vanos y discutían de negocios en voz baja, ella permaneció en un silencio contemplativo, absorbiendo los detalles del ambiente con una curiosidad casi antropológica. Cuando Leonardo, más por formalidad que por genuino interés, le preguntó su opinión sobre el discurso del ministro de Finanzas, ella no ofreció una obviedad, sino un comentario mordaz sobre la retórica empleada y el subtexto de lo que se había omitido. Mientras caminaban por la terraza del hotel, admirando la audaz arquitectura que se fundía con el paisaje de viñedos, Elena, tras un largo silencio, murmuró, más para sí misma que para él, la elección de este lenguaje arquitectónico que remite más al modernismo brutalista español que a las tradiciones constructivas mendocinas, es una declaración de intenciones bastante audaz para una ceremonia que busca celebrar el espíritu argentino, casi una sutil negación de las raíces locales en favor de una imagen de modernidad globalizada. Leonardo, que hasta entonces solo había pensado en el edificio en términos de precio por metro cuadrado y su potencial de revalorización, se detuvo y la miró con renovada intensidad. La profundidad y originalidad de su observación lo sorprendieron. Una sonrisa genuina, la primera verdaderamente espontánea de la noche, curvó sus labios. Por primera vez en innumerables eventos como este, no contaba los minutos para irse. La presencia de aquella joven cajera de supermercado, con sus comentarios inesperados y su discreta inteligencia, se había convertido, para su total asombro, en el punto más interesante de la velada. Al finalizar el evento, ya era pasada la medianoche cuando regresaron a la suite presidencial de Leonardo en el suntuoso hotel. El ambiente, antes un escenario de tensa formalidad, ahora parecía cargado de una sutil electricidad, una curiosidad mutua que ninguno de los dos sabía cómo nombrar ni gestionar. Leonardo, quitándose la máscara de implacable director ejecutivo, sintió una inusual necesidad de prolongar la compañía de Elena, de continuar la conversación que lo había sorprendido y, en cierto modo, revitalizado. Sirvió 2 copas del mejor champán francés que el hotel ofrecía y con una amabilidad que incluso a él le pareció extraña, le agradeció la velada. «Fuiste una compañía excepcional, Elena, mucho más de lo que esperaba o merecía», dijo, con la voz más suave de lo habitual. Y luego, quizá por un vestigio de sus viejas costumbres o por falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la mujer que tenía delante, añadió con una leve sonrisa, «La noche aún es joven, como dicen,
Si quieres, podemos relajarnos un poco, hablar con más libertad. El eufemismo era claro, y la sugerencia implícita flotaba en el aire, pesada e incómoda. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. El corazón latía con una mezcla de pánico y una extraña decepción. Este hombre, que la había tratado con respeto e incluso aparente admiración toda la noche, ahora parecía estar reduciéndola al papel que tanto temía. Por un momento quiso salir corriendo, inventar una excusa y desaparecer. Pero entonces, el recuerdo de la dignidad con la que había enfrentado al cliente grosero en el supermercado y la necesidad visceral de ser honesta, de preservar su integridad, hablaron con más fuerza. Reuniendo toda su valentía, Elena alzó la vista y miró a Leonardo. Sus ojos castaños, antes nerviosos, ahora firmes y claros, pero rebosantes de emoción contenida. «Señora Arriaga», comenzó, en voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírla, un susurro que cargaba con el peso de toda una vida de renuncias y sueños postergados. «Antes de que surja cualquier malentendido entre nosotros, necesito decirle algo de suma importancia para mí. Yo soy virgen». Las palabras salieron con dificultad, como arrancadas de su interior, y sintió que su rostro ardía bajo su intensa mirada. «Nunca he tenido intimidad con ningún hombre, nunca he tenido el tiempo, nunca he tenido la oportunidad, quizá nunca he conocido a nadie que me hiciera sentir segura para hacerlo. La razón por la que acepté este trabajo, esta noche, fue solo por mi abuela. Está muy enferma y necesita un tratamiento muy caro, un tratamiento que es mi única esperanza de salvarla. No soy como las otras mujeres que seguramente conoces. No tengo la experiencia ni el ingenio que podrías esperar. Por favor, perdóname si te he decepcionado». La confesión de Elena, tan cruda, tan inesperada, tan llena de una vulnerabilidad casi dolorosa, cayó sobre Leonardo como una avalancha, silenciando cualquier pensamiento frívolo o cínico que pudiera haber cruzado por su mente. Permaneció inmóvil durante varios segundos, con la mirada fija en ella, intentando procesar la enormidad de esta revelación. No había artificio, no había cálculo, solo la cruda y desarmante verdad de una joven en una situación desesperada. Y entonces, algo en su interior, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de desilusión y cinismo, empezó a despertar. Una sonrisa lenta y genuina, desprovista de cualquier rastro de ironía o superioridad, se dibujó en sus labios, una sonrisa que llegó a sus ojos, llenándolos de una sinceridad que los sorprendió a ambos. «Elena», dijo finalmente, con voz ronca, pero increíblemente dulce, «no me has decepcionado en lo más mínimo. Todo lo contrario. Eres, sin lugar a dudas, mucho mejor, infinitamente más valiosa y valiente que cualquier otra persona que haya cruzado este umbral conmigo». Hizo una pausa, recorriendo su mirada con renovada admiración. «¿Qué tal si olvidamos la desafortunada sugerencia que hice y simplemente hablamos, en serio, como dos personas que acaban de descubrir que tienen mucho más en común de lo que imaginaban?» Elena, aún temblorosa por la confesión, sintió un inmenso alivio inundar su ser. Vio en sus ojos no lástima ni desprecio, sino un respeto y una comprensión que nunca había esperado encontrar. Con un leve asentimiento y una sonrisa aún tímida, pero ahora más ligera, aceptó. La velada, que había comenzado bajo el signo de la necesidad y la vergüenza, ahora prometía un encuentro de almas. Y así, en aquella suite presidencial de Mendoza, bajo la mirada complaciente de la luna que se asomaba por los amplios ventanales, Leonardo Arriaga y Elena Rivas se embarcaron en una conversación que se prolongaría hasta el amanecer, tejiendo un tapiz de confidencias, sueños y descubrimientos mutuos. La formalidad inicial, ya quebrantada por la confesión de Elena, se disolvió por completo, dando paso a una intimidad inesperada, una conexión
que parecía trascender las barreras de sus mundos tan diferentes. Elena, animada por la escucha atenta y genuinamente interesada de Leonardo, comenzó a hablar de sus pasiones secretas, de los universos que exploraba en las páginas de los libros. Describió con entusiasmo contagioso las ideas de Séneca sobre la serenidad del alma, cómo Platón la hizo cuestionar la naturaleza de la realidad y cómo las biografías de grandes mujeres de la historia la inspiraron a no renunciar a sus propios anhelos, por modestos que fueran. Le contó su fascinación por la arquitectura, no por los grandes rascacielos corporativos que él construía, sino por las pequeñas iglesias barrocas diseminadas por la campiña argentina, con sus fachadas desgastadas por el tiempo y sus interiores que atesoraban siglos de fe e historias anónimas. Le mostró, con tímido orgullo, las fotos de sus dibujos en su sencillo celular, las delicadas líneas que capturaban el alma de las piedras, el baile de luz en los vitrales, los detalles ornamentales que pasaban desapercibidos para la mayoría. Habló de su sueño de algún día poder tomar un curso de restauración, de aprender a preservar esa frágil belleza que tanto la conmovía. Leonardo, por su parte, el hombre que presidía reuniones con ministros y magnates internacionales, que negociaba contratos multimillonarios con la serenidad de un jugador de póker, se sentía completamente cautivado, escuchando cada palabra de Elena con una atención que rara vez dedicaba incluso a sus interlocutores más importantes. Su pasión era palpable, su inteligencia aguda y original, y su visión del mundo, tan desprovista de cinismo y materialismo, era como un soplo de aire fresco en su existencia, sofocada por la incesante búsqueda de más poder, más riqueza, más control. Se encontró a sí mismo haciendo preguntas, no por cortesía, sino por un genuino interés en comprender ese rico y complejo universo interior. En un momento dado, mientras Elena describía con brillo en los ojos la emoción que sintió al descubrir un libro raro en una polvorienta librería de segunda mano de San Telmo, Leonardo no pudo evitar un comentario que le salió de lo más profundo del alma. ¿Tienes la más mínima idea, Elena, de lo extraordinariamente especial que eres? ¿De tu capacidad para encontrar belleza y significado en cosas que la mayoría ignora o desprecia? ¿De tu hambre de conocimiento, de tu pureza de espíritu en un mundo tan contaminado? Elena se sonrojó ante su intensa mirada con una tímida sonrisa en los labios. Nadie me ha dicho nunca algo así, señora Arriaga. La gente suele verme simplemente como la cajera del supermercado, la que sonríe y pregunta si quieres pagar en efectivo o con tarjeta. No creo que nadie se haya molestado nunca en mirar un poco más a fondo. La sencillez con que anotó ese hecho, sin amargura, solo con serena resignación, tocó una fibra sensible en Leonardo, haciéndole cuestionar la superficialidad de su propio mundo y la ceguera con que él mismo tantas veces había juzgado a las personas que lo rodeaban. Cuando los primeros y tímidos rayos de sol empezaron a teñir el cielo mendocino de suaves tonos rosados y anaranjados, la conversación entre Leonardo y Elena finalmente empezó a mostrar signos de cansancio, pero no de agotamiento. Aún quedaba mucho por decir, mucho por descubrir el uno del otro, pero sus cuerpos pedían descanso. Se despidieron con una formalidad que ya parecía casi artificial, impregnada de un entendimiento tácito de que esa noche había sido un punto de inflexión en sus vidas, un encuentro que trascendió con creces el propósito original del contrato. Elena salió de la suite presidencial con la discreción que la caracterizaba, pero dejó atrás algo más que el recuerdo de su presencia y sus palabras. Sobre la elegante mesa de centro de Palisandro yacía un pequeño sobre blanco, sin remitente. Intrigado, Leonardo lo recogió. Dentro encontró una sola hoja de papel,
cuidadosamente doblada, en la que destacaba una lista escrita a mano, con una caligrafía fluida y algo vacilante. El título era simple y directo: lugares que aún quiero visitar antes de cumplir los 30. La lista era un mapa de los sueños de Elena, una hoja de ruta de sus aspiraciones más íntimas. Ciudades argentinas impregnadas de historia, como Salta, con su arquitectura colonial que había resistido valientemente el paso del tiempo, y Córdoba, con sus universidades centenarias e iglesias jesuitas, la legendaria Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que ella había descrito como un templo del conocimiento que anhelaba explorar durante días y días, perdiéndose entre sus interminables estanterías, pequeños y remotos pueblos andinos con sus capillas encaladas y antiguos misterios. Y, lo más sorprendente de todo, algunos museos de arte e historia natural en ciudades europeas como París y Roma, destinos que le parecían tan lejanos como las estrellas, pero que alimentaba en secreto, como quien alimenta una esperanza imposible. Leonardo repasó cada punto de esa lista con creciente atención, sintiendo un nudo en la garganta. No se mencionaban resorts de lujo, destinos de moda ni experiencias de consumo extravagantes. Solo se mencionaba la búsqueda del conocimiento, de la belleza, de la conexión con la historia y con la esencia del alma humana. Esta mujer, pensó, con el corazón apesadumbrado por una admiración que rozaba la reverencia y al mismo tiempo con una repentina y dolorosa conciencia del vacío de su propia existencia, esta joven encarna todo lo que mi mundo, con todo su brillo superficial y riqueza material, ha perdido o quizás nunca llegó a poseer: auténtica sencillez, genuina curiosidad y un propósito en la vida que trasciende infinitamente la acumulación de unas posesiones. Ese trozo de papel con su lista de modestos sueños se convirtió para él en un espejo incómodo, pero profundamente revelador. Los días que siguieron a aquella noche transformadora en Mendoza estuvieron para Leonardo Arriaga impregnados de una inquietud que no había experimentado en años, quizás nunca. La imagen de Elena Rivas, la fuerza de su inteligencia sin pretensiones, la franqueza de su inocencia y, sobre todo, la sencilla lista de sus deseos, se habían grabado indeleblemente en su mente, como una melodía persistente que se negaba a silenciarse. Intentó, con un esfuerzo consciente, sumergirse de nuevo en su rutina habitual de reuniones de negocios de alto nivel, complejos análisis financieros y viajes internacionales en su jet privado. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su percepción del mundo, en su escala de valores. Las conversaciones sobre fusiones y adquisiciones de repente parecían triviales, los informes de resultados insípidos. En sus momentos de soledad, que eran muchos, se encontraba releyendo la lista de Elena, imaginándola explorando las calles adoquinadas de Salta o perdiéndose en los pasillos de la Biblioteca Nacional. Aproximadamente una semana después, mientras realizaba trámites burocráticos en una sucursal bancaria ubicada en un barrio más popular y menos glamoroso de Buenos Aires, un barrio que normalmente solo recorría en su blindado, el destino, con sus irónicas coincidencias, o quizás una fuerza mayor que aún no comprendía, volvió a cruzarse en sus caminos. Al salir del banco, distraído por sus pensamientos, su mirada se fijó en la fachada de un supermercado al otro lado de la calle. Y allí estaba Elena Rivas, con su uniforme de trabajo, atendiendo a los clientes con la misma serena amabilidad que recordaba, pero con una visible expresión de cansancio y preocupación en el rostro. Impulsado por un impulso que desafiaba toda lógica o conveniencia, Leonardo cruzó la transitada calle y decidió entrar en el establecimiento. Fue entonces cuando presenció una escena que despertó en él una furia fría y protectora. Un cliente, un hombre de mediana edad,
corpulento y de expresión arrogante, le gritaba a Elena, humillándola públicamente por un supuesto error de unos pesos al devolver el cambio. La voz del hombre era fuerte. Sus palabras, cargadas de desprecio y rudeza, hicieron hervir la sangre de Leonardo. Elena permaneció pálida, con los labios temblorosos, intentando defenderse con una dignidad que pareció inflamar aún más la arrogancia del agresor. Sin dudarlo un instante, Leonardo Arriaga avanzó hacia el cajero. Su imponente figura y su expresión gélida acallaron gradualmente el tumulto. La calma con la que se movía contrastaba violentamente con la tormenta que se formaba en sus ojos azules. «Disculpe, señor». La voz de Leonardo sonó baja, pero con un timbre acerado que cortó el aire e hizo que el hombre corpulento se girara sorprendido. No pude evitar escuchar su elocuente declaración, y confieso que sentí curiosidad. Suele tratar a todos los empleados que lo atienden, especialmente a una mujer tan visiblemente educada e inteligente, con tan lamentable falta de respeto y cortesía. ¿O acaso esta peculiar rudeza suya está reservada solo para quienes, por una notable y feliz coincidencia del destino, me han cautivado profundamente durante una noche entera con su cultura, su perspicacia y su brillante compañía? El cliente, que al principio lo había mirado con la misma arrogancia con la que trataba a Elena, palideció visiblemente al reconocer, aunque vagamente, la figura de Leonardo Arriaga, un nombre que, incluso para quienes no estaban tan familiarizados con el mundo empresarial, evocaba poder e influencia. Balbuceando una disculpa casi ininteligible, el hombre dejó la compra en el mostrador y salió del supermercado a toda prisa, casi corriendo, dejando tras sí un silencio incómodo y a una Elena Rivas completamente atónita, con el rostro entre la palidez del susto y el rubor de la vergüenza y una gratitud inesperada. No sabía qué decir, qué pensar de aquella aparición casi cinematográfica y aquella defensa vehemente y sorprendente. Tras el desafortunado incidente en el supermercado y la huida apresurada del cliente maleducado, Leonardo centró su atención en Elena, quien aún parecía estar procesando lo sucedido. La vulnerabilidad en sus ojos, mezclada con una dignidad que ni siquiera la humillación pública había podido borrar, lo conmovió profundamente. «¿Estás bien, Elena?», preguntó con la voz ya desprovista de cualquier rastro de ira, solo una preocupación genuina y palpable. Ella asintió, todavía un poco temblorosa. «Sí, lo estoy. Gracias, señor Arriaga. No tenía por qué involucrarse. Yo estoy acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones». La resignación en sus palabras lo entristeció. Nadie debería acostumbrarse a ser tratado así, y no podía quedarme de brazos cruzados viendo esa injusticia, respondió. Impulsivamente y sintiendo la necesidad de prolongar este reencuentro inesperado, la invitó a cenar esa misma noche. «Por favor, Elena, permíteme, al menos, intentar borrar la mala impresión de esta tarde con una velada agradable. Una cena, una buena conversación, como la que tuvimos en Mendoza. Echo de menos tus observaciones sobre el mundo». Elena, aunque secretamente feliz por la oportunidad de volver a verlo, en circunstancias menos formales y profundamente agradecida por su intervención, dudó. El miedo a mezclar mundos, a crear expectativas que no se pudieran cumplir, seguía siendo fuerte. «Estoy inmensamente agradecida por la invitación, y su ayuda de hoy ha sido invaluable. Pero no puedo aceptar, señor Arriaga. No quiero, de ninguna manera, confundir la gratitud que siento por usted con nada más. Lo que ocurrió en Mendoza fue un acuerdo profesional, y lo que ocurrió hoy aquí fue una extraordinaria amabilidad de su parte. Creo que no debemos mezclar las cosas, por el bien de ambos».
Leonardo la observó en silencio un momento, admirando una vez más su inquebrantable integridad y su reticencia a dejarse llevar por cualquier tipo de oportunismo o deslumbramiento. Él sonrió, una sonrisa que ahora le resultaba más familiar, una sonrisa que llegó a sus ojos y disipó parte de la frialdad habitual en su expresión. Entiendo perfectamente tus preocupaciones, Elena, y las respeto profundamente. Tu honestidad es una de las muchas cualidades que tanto admiro en ti. Pero, entonces, ¿qué te parece si aceptas mi invitación a cenar con un propósito puramente académico? Bromeó, con un destello de diversión en los ojos. Recuerdo vívidamente que empezaste a contarme una historia absolutamente fascinante sobre el antiguo acueducto colonial de Córdoba y sobre los desafíos de ingeniería que los jesuitas enfrentaron en el siglo XVII para traer agua a la ciudad. Confieso que tenía genuina curiosidad por saber el desenlace de esa saga. Sería una pena que me privaran del final de un relato tan instructivo. La mención de su conversación en particular, del genuino interés que él había mostrado por su conocimiento, rompió la resistencia de Elena. Una sonrisa tímida pero sincera finalmente apareció en sus labios. La invitación, desprovista de cualquier presión romántica u obligación social, parecía no solo aceptable, sino casi irresistible. La perspectiva de volver a compartir sus ideas con alguien que parecía valorarlas de verdad era demasiado tentadora. Aceptó, con el corazón un poco más ligero, esa cena, surgida de un pretexto intelectual sobre un acueducto colonial, resultó ser el verdadero punto de partida de un acercamiento lento, cauteloso, pero profundamente significativo entre Leonardo Arriaga y Elena Rivas. En los meses siguientes comenzaron a verse con mayor frecuencia, pero siempre bajo la apariencia de una amistad improbable, de una afinidad intelectual que los sorprendía a ambos. Los encuentros tuvieron lugar en entornos que reflejaban el universo de Elena más que el de Leonardo. Encantadores cafés repletos de libros en San Telmo, donde el aroma a café tostado se mezclaba con el olor a papel viejo. Largos y silenciosos paseos por librerías de segunda mano en la avenida Corrientes. Verdaderos laberintos de tesoros literarios donde Elena se sentía en su salsa, presentando a Leonardo a autores argentinos olvidados y ediciones raras de clásicos universales. Visitas a pequeños museos de arte alternativo y exposiciones de fotografía que retrataban el alma multifacética de Buenos Aires. Y tardes enteras en la serena grandeza de la Biblioteca Nacional, donde Elena parecía flotar entre los estantes, compartiendo con él la emoción de sus descubrimientos. No hubo cenas en restaurantes con estrellas Michelin, ni regalos caros, ni ningún tipo de ostentación material que pudiera avergonzar a Elena o crear una dinámica de poder desigual. Solo existía el puro y simple intercambio de ideas, la compartición de conocimientos, la creciente fascinación que ambos sentían por un universo tan particular y a la vez tan complementario del otro. Leonardo, para creciente asombro de sus asesores más cercanos, y en cierta medida, para su propia sorpresa, comenzó a relajar su agenda, hasta entonces inflexible. Reuniones importantes se pospusieron sutilmente, viajes de negocios internacionales se acortaron o delegaron estratégicamente, todo para poder hacer espacio en su vida para esas preciosas y vigorizantes horas que pasaba en compañía de Elena. Se sintió genuinamente absorbido por sus debates sobre la influencia del estoicismo en la filosofía contemporánea, por sus detallados análisis de la arquitectura neoclásica de los edificios históricos de Buenos Aires, o por sus ideas incipientes para documentales que buscaban explorar las raíces culturales más profundas de Argentina, desde sus pueblos originarios hasta las oleadas de inmigración europea. «¿Sabes, Elena?», confesó Leonardo una tarde soleada,
mientras paseaban tranquilamente por el Rosaleda de Palermo, admirando la profusión de colores y perfumes de las rosas en flor. Tu presencia en mi vida tiene un efecto curioso y profundamente vigorizante. Me obligas, como nadie más lo ha logrado, a activar mecanismos en mi cerebro que sospechaba que estaban oxidados o que, para ser sincero, quizá nunca supe que tenía. Me recuerdas constantemente que existe un universo vasto, complejo e infinitamente más fascinante, más allá de las hojas de cálculo de proyecciones de beneficios y los informes de análisis de mercado que consumen la mayor parte de mis días. Elena se limitó a sonreír ante esa inesperada confesión, conmovida por la palpable sinceridad de sus palabras y por el brillo en sus ojos. Un brillo que no era de poder ni de frialdad calculadora, sino de una curiosidad casi infantil, de un despertar a nuevas posibilidades. Sintió, con una intuición que rara vez fallaba, que de una manera sutil pero poderosa estaba tocando el alma de este hombre a quien el mundo insistía en ver solo como un magnate despiadado e inaccesible. Y esta percepción de que podía estar ayudando a despertar lo mejor de él, le trajo una profunda e íntima satisfacción, mucho mayor que cualquier conquista material. Con cada encuentro, con cada conversación, los muros que rodeaban el corazón de Leonardo parecían ceder un poco más, y el de Elena, construido más por la timidez y la cautela que por la desilusión, también comenzó a abrirse a la posibilidad de una conexión que nunca había soñado posible. A medida que el vínculo de amistad y admiración intelectual entre Leonardo y Elena se estrechaba, convirtiéndose en un componente cada vez más esencial de sus vidas, él comenzó a sentir un deseo creciente y genuino de ayudarla a alcanzar sus sueños más preciados, no como un acto de caridad paternalista ni un intento de controlarla, sino como un reconocimiento sincero y profundo de su inmenso potencial y su excepcional inteligencia. Un día, después de que Elena le describiera con entusiasmo contagioso los detalles de un curso de especialización en historia del arte latinoamericano al que le encantaría asistir, pero cuyo costo era prohibitivo para su economía, Leonardo, con la naturalidad de quien maneja cifras astronómicas para cerrar tratos, le ofreció con aparente naturalidad financiarle una beca para estudiar en cualquier institución prestigiosa de su elección, ya fuera en Argentina o en el extranjero. La reacción de Elena, sin embargo, no fue la efusiva gratitud que él quizás inconscientemente esperaba. Ella lo miró con una seriedad que lo sorprendió y lo desarmó. Sus ojos marrones, usualmente dulces, ahora brillaban con una mezcla de orgullo herido y determinación inquebrantable. «Leonardo», dijo con voz suave pero firme, indiscutible, «te agradezco de corazón tu generosidad y sé que tienes buenas intenciones, pero bajo ninguna circunstancia puedo aceptar esta oferta». La miró confundido. «¿Pero por qué, Elena? Sería una oportunidad increíble para ti, una forma de...». Lo interrumpió con un delicado gesto de la mano. «Porque no quiero que me compres, Leonardo. No quiero que me conviertas en otro de tus valiosos activos ni en uno de tus exitosos proyectos filantrópicos. Quiero construir mi camino sola, con mi propio esfuerzo, a mi propio ritmo, aunque me lleve más tiempo y requiera más sacrificios. Necesito sentir que cada logro es fruto de mi mérito, de mi dedicación. Quiero que me veas como una igual, como una compañera intelectual, y no como alguien que necesita ser constantemente rescatada o protegida por tu benevolencia». Sus palabras, directas y desprovistas de falsa modestia, impactaron a Leonardo con la fuerza de una revelación, exponiendo la sutil trampa de sus propios impulsos, por bien intencionados que fueran. Comprendió, con una incómoda vergüenza, que incluso después de todas las transformaciones que ella ya le había operado, su mente aún razonaba, a veces, con la fría lógica del poder y la
influencia financiera, con la idea de que todo y todos tenían un precio o podían adquirirse. La negativa de Helena no fue un acto de ingratitud, sino una poderosa afirmación de su autonomía e integridad. Comprendiendo y más aún, admirando profundamente la profunda necesidad de autonomía y dignidad inquebrantable de Helena, Leonardo retiró de inmediato la beca, disculpándose por cualquier malentendido que su propuesta pudiera haber causado. Sin embargo, la idea de apoyarla de una manera que realmente honrara su inteligencia, conocimiento y deseo de independencia no lo abandonó. Al contrario, se convirtió en un reto apasionante. Unos días después, durante una visita técnica a una imponente pero deteriorada mansión colonial en San Isidro, una propiedad histórica que su empresa había adquirido recientemente con ambiciosos planes para transformarla en otro ejemplo de su cadena hotelera de lujo, una nueva y brillante idea comenzó a tomar forma en su mente. Mientras los renombrados arquitectos e ingenieros pragmáticos que había contratado discutían animadamente sobre la necesidad de una demolición extensa, una modernización radical y la incorporación de elementos de diseño contemporáneo que, según ellos, añadirían valor al proyecto. Helena, quien lo había acompañado por invitación suya simplemente para ver el lugar, observaba la antigua estructura con una perspectiva completamente diferente. Sus ojos recorrieron con una reverencia casi palpable los muros desconchados que revelaban capas de historia, los arcos de ladrillo visto, los patios interiores con sus fuentes silenciosas y sus azulejos portugueses desgastados por el tiempo. Con pasión contenida, le señaló a Leonardo detalles de la construcción original que pasarían desapercibidos para un profano: la simetría de las ventanas, la noble madera de las puertas y balaustres, el ingenioso sistema de ventilación natural, la historia silenciosa contenida en cada grieta, en cada vestigio del pasado. Habló del potencial de una restauración que respetara el alma del lugar, que conectara con su patrimonio en lugar de simplemente imponer una estética moderna y desarraigada. Fue entonces, al escucharla describir con tanto conocimiento y sensibilidad la esencia de esa mansión, que Leonardo vio una oportunidad única, una manera de unir sus talentos a un proyecto que podría ser verdaderamente transformador. «Helena», dijo Leonardo de repente, interrumpiendo la acalorada discusión de los arquitectos sobre la viabilidad de instalar un spa de vanguardia en el lugar de la antigua capilla, provocando que todas las miradas se dirigieran hacia él con curiosidad. «Tengo una propuesta para ti, y esta vez espero de verdad que sea lo más apropiada y respetuosa posible». Se acercó a ella, quien lo observaba con expresión interrogativa. «Este lugar», señaló con un gesto amplio la mansión que los envolvía con su aura de historia y abandono, «necesita mucho más que un simple proyecto de ingeniería civil o un sofisticado diseño de interiores. Necesita un alma, una narrativa, alguien que comprenda profundamente su historia y su valor cultural intrínseco. Y me doy cuenta, Helena, al escucharte hablar con tanto conocimiento y pasión, de que entiendes la esencia de esta mansión colonial, esta arquitectura única, esta herencia porteña, mucho más que cualquiera de los reconocidos expertos que he contratado o podría contratar». Hizo una pausa, con la mirada fija en la de ella, buscando su reacción. «Gustaría ofrecerle formalmente el puesto de consultor cultural e histórico para este proyecto de restauración. Un contrato profesional, con un salario justo acorde con la responsabilidad y, lo más importante, total autonomía y libertad para aportar sus ideas, su visión y su sensibilidad al diseño y la ejecución de este nuevo hotel. Quiero que este lugar cuente una historia, y creo que usted es la persona ideal para ayudarnos a escribirla».
Los ojos de Elena brillaron con una intensidad que Leonardo nunca antes había visto. No era solo sorpresa, sino una profunda alegría, un reconocimiento que parecía validar años de estudio solitario y pasión silenciosa. Esto era diferente a cualquier caridad o favor. Era una verdadera oportunidad para aplicar sus conocimientos, ejercitar su inteligencia, ser una profesional respetada y valorada por sus cualidades únicas. Con la voz entrecortada por la emoción, pero con una firmeza renovada, aceptó. Esa mansión en San Isidro no sería un hotel de lujo más. Sería el escenario donde el talento de Elena Rivas finalmente encontraría su expresión y propósito. El nombramiento de Elena como consultora cultural para el proyecto de restauración de la mansión San Isidro no solo representó un cambio de estatus profesional para ella, fue el catalizador de una profunda transformación mutua en sus vidas. Sumida en su nuevo rol, con una dedicación y un entusiasmo contagiosos, Elena se entregó de lleno a los desafíos que se avecinaban. Pasó días enteros investigando archivos históricos, entrevistando a antiguos residentes de la región y estudiando técnicas de restauración y conservación del patrimonio. Sus conocimientos autodidactas, antes una fuente de placer solitario, ahora encontraron una aplicación práctica y estimulante. Para complementar su formación teórica, se matriculó en cursos en línea sobre arquitectura vernácula argentina, historia del arte colonial y gestión de proyectos culturales, absorbiendo cada nueva información con el entusiasmo de quien finalmente ha encontrado el camino para hacer realidad sus sueños más profundos. Leonardo, por su parte, sintió una fascinación inesperada al seguir de cerca el desarrollo intelectual y profesional de Elena. A menudo, al final de un agotador día de negociaciones y decisiones estratégicas, se encontraba viendo fragmentos de sus conferencias virtuales, fascinado por su capacidad de aprendizaje y la pasión con la que discutía las ventajas de un tipo particular de mortero, histórico o la importancia de preservar los frescos originales descubiertos bajo capas de pintura antigua. Empezó a participar activamente en las discusiones sobre el proyecto, ya no solo como el inversor que aprobaba o rechazaba presupuestos, sino como un estudiante atento, aprendiendo de Elena sobre la compleja relación entre arquitectura, historia e identidad cultural. La timidez inicial de Elena en las primeras reuniones con el equipo de arquitectos e ingenieros, todos hombres mayores con currículums impresionantes, dio paso gradualmente a una firmeza serena y una claridad argumental que se ganó el respeto de todos. Sus opiniones, siempre meticulosamente fundamentadas en la investigación y presentadas con apasionada elocuencia, comenzaron no solo a ser escuchadas, sino a influir activamente en el desarrollo del proyecto. Ya no era solo la acompañante culta de aquella noche en Mendoza, ni la cajera de supermercado sorprendentemente inteligente. Ella era Elena Rivas, la experta, la visionaria, una profesional competente e indispensable. Esta extraordinaria evolución de Elena, su creciente confianza en sí misma y la plena manifestación de su potencial provocaron por un reflejo casi simbiótico una transformación igualmente profunda en Leonardo Arriaga. Al presenciar su pasión por preservar la historia y la cultura, al verla luchar con uñas y dientes para garantizar que cada detalle de la mansión se restaurara con autenticidad y respeto, comenzó a cuestionar la lógica puramente mercantil que siempre había guiado sus propios emprendimientos. Comprendió, con una claridad a la vez incómoda y liberadora, que existía un valor intrínseco en la belleza, la historia y la identidad de un lugar. Un valor que no se podía medir en metros cuadrados ni en tasas de rentabilidad financiera. Las largas conversaciones con Elena sobre la importancia de un turismo más consciente que valorara la cultura local y contribuyera al desarrollo sostenible de las comunidades en 1900
lugar de simplemente explotar sus recursos de forma depredadora, comenzaron a sembrar en él una nueva visión de los negocios, una visión más humana y responsable. Fue en este contexto de profunda reflexión y bajo la inspiradora influencia de Elena que Leonardo tomó una decisión que conmocionó a la junta directiva de Arriaga Luxury Hotels y resonó en toda la industria hotelera. Anunció la cancelación del proyecto faraónico de construir un hotel de ultralujo en Dubái, una empresa que prometía ganancias astronómicas, pero que ahora comprendía no sería más que otro monumento a la ostentación vacía. En su lugar, decidió invertir una suma considerable en la creación de un centro cultural y de formación en artes y oficios tradicionales en el corazón de la campiña argentina, en un pequeño y olvidado pueblo histórico de la provincia de Salta, una idea surgida de uno de los sueños más preciados de Elena: crear un espacio donde la sabiduría ancestral y la creatividad popular pudieran preservarse, valorarse y transmitirse a las nuevas generaciones. Jamás imaginé, Javier, le confió Leonardo una noche a su fiel ayudante, Javier Torres, mientras contemplaban juntos la maqueta del futuro centro cultural, que una mujer tan aparentemente silenciosa, tan discreta en su genio, pudiera provocar un ruido tan ensordecedor en mi alma que pudiera deconstruir y reconstruir de forma tan radical mi forma de ver el mundo, los negocios y sobre todo mi propio papel en todo esto. Torres, que había seguido de cerca cada paso de la asombrosa transformación de su jefe, se limitó a sonreír con una mezcla de asombro, admiración y un ligero alivio al ver finalmente emerger al hombre tras el magnate. Los meses posteriores a la decisión de Leonardo de invertir en el Centro Cultural de Salta estuvieron llenos de efervescencia creativa y trabajo colaborativo que fortaleció aún más el vínculo entre él y Elena. El proyecto del Hotel Boutique en la mansión San Isidro, ahora fuertemente influenciado por la visión de Elena, avanzaba con rapidez, convirtiéndose en un modelo de restauración patrimonial que ya atraía la atención de expertos y medios especializados. Cada detalle, desde la elección de los materiales hasta la decoración de las habitaciones, reflejaba un profundo respeto por la historia del lugar, combinado con un toque de elegancia contemporánea que respetaba la esencia del edificio. Al mismo tiempo, los planes para el Centro Cultural de Salta comenzaban a tomar forma, con Elena dedicando una energía incansable a investigar las tradiciones artesanales de la región, identificando a los maestros artesanos que aún resistían al olvido y desarrollando un programa educativo que no solo preservara estas técnicas ancestrales, sino que también ofreciera nuevas perspectivas de futuro a los jóvenes de la comunidad. En medio de esta intensa actividad profesional, la conexión emocional entre Leonardo y Elena se profundizaba cada día, alimentada por la admiración mutua, la complicidad intelectual y un cariño que, aunque aún no verbalizado en su plenitud romántica, era palpable en la forma en que se miraban, en cómo se apoyaban mutuamente, en cómo celebraban cada pequeña victoria juntos. Sin embargo, ambos, debido a una mezcla de cautela, miedo a repetir errores pasados y un profundo respeto por el tiempo y el espacio del otro, dudaban en cruzar la delgada línea que separaba esa extraordinaria relación de una relación romántica más explícita. Leonardo, marcado por la traición anterior, temía precipitar las cosas, asustar a Elena con la intensidad de sus sentimientos, o peor aún, que ella interpretara cualquier insinuación como una forma de presión o exigencia de la ayuda que él le había ofrecido. Elena, por su parte, aún luchaba con sus propias inseguridades, con el temor de que una relación tan improbable y transformadora pudiera volverse vulnerable o desmoronarse si intentaban etiquetarla o someterla a las convenciones de un romance tradicional.
Necesitaba sentir que cualquier paso adelante sería una elección genuina, libre de cualquier dependencia o gratitud. Fue en una serena tarde de otoño, con el cielo porteño teñido de melancólicos tonos grises y ocres, cuando finalmente llegó el momento de claridad y entrega. Elena había alquilado una pequeña y encantadora casa antigua a las afueras de San Isidro, cerca de la mansión en construcción, para poder seguir de cerca la fase final de la restauración. Era un refugio sencillo, con un pequeño jardín en la parte trasera, que ella misma renovaba con sus propias manos los fines de semana, aplicando con un cuidado casi artesanal los conocimientos de arquitectura y diseño que había ido adquiriendo, transformando el espacio en un reflejo de su alma, acogedor, auténtico y lleno de una belleza discreta. Esa tarde, tras un largo día de trabajo en la mansión, donde habían inspeccionado los últimos detalles de la restauración de los frescos originales de la antigua sala de música, Leonardo y Elena estaban sentados en el pequeño porche trasero de la casa, observando las hojas secas bailar al viento mientras compartían una taza de té de manzanilla y un silencio reconfortante, impregnado únicamente por los sonidos de la naturaleza y el latido rítmico de sus corazones. No hacían falta palabras, la complicidad entre ellos era tan profunda que el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Fue Elena quien, con una serenidad y una seguridad en sí misma, que Leonardo jamás imaginó encontrar en la tímida joven que había conocido meses antes, rompió el hechizo de ese momento. Dejó la taza sobre la mesa de mimbre, se volvió hacia él y sus ojos marrones, ahora claros y brillantes como dos luceros del alba, se encontraron con los suyos, con una intensidad que lo hizo contener la respiración. «Leonardo», dijo con voz suave, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, «creo que por fin estoy lista». Y entonces, con la naturalidad de un río que se encuentra con el mar, se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso sin la urgencia de la pasión desenfrenada, ni la vacilación del miedo o la incertidumbre. Fue un beso tranquilo, tierno y profundo. Un beso que fue la culminación de meses de admiración silenciosa, de respeto creciente, de una amistad que se había convertido en amor sin siquiera darse cuenta, un amor cimentado sobre los sólidos cimientos de la verdad, la comprensión mutua y la aceptación incondicional de la esencia del otro. «He esperado tanto este momento, Leonardo», susurró Elena cuando el beso finalmente se rompió, sus frentes aún juntas, sus respiraciones mezclándose en el fresco aire otoñal. Sus dedos recorrieron suavemente los contornos de su rostro, como para memorizar cada línea, cada expresión. Esperé porque necesitaba sentir con cada fibra de mi ser que esta sería mi elección, una entrega verdaderamente consciente y libre. No una huida desesperada de la soledad o la pobreza, no una rendición silenciosa a la necesidad o la gratitud, como pudo haber parecido en aquella primera y tumultuosa noche en Mendoza. Quería que fuera real, Leonardo. Quería que fuera solo para ti, para el hombre increíble que te has revelado ante mí, para todo lo que has despertado en mi alma. Los ojos de Leonardo, por lo general tan controlados e impenetrables, se llenaron de una emoción pura y abrumadora, una emoción que no había sentido en tantos años que casi había olvidado que existía. Las últimas y más resistentes defensas de su corazón, endurecidas por la vida y las decepciones, se derrumbaron en ese instante como un castillo de arena ante la suave pero implacable fuerza del océano. Sostuvo el delicado rostro de Elena entre sus manos grandes y firmes, acariciando sus mejillas con los pulgares, como si fuera la joya más rara y preciada del universo, como si quisiera grabar para siempre en su memoria la textura de su piel, el brillo de sus ojos, la dulzura de sus labios. Mi Elena, mi querida y extraordinaria Elena.
logró decir finalmente, con la voz entrecortada por un sollozo contenido, las palabras cargadas de una sinceridad y una ternura que trascendían cualquier discurso elocuente o promesa vacía que hubiera pronunciado en su vida. Esta espera, por larga y a veces angustiosa que haya sido para mí, ha sido, sin la menor duda, la más hermosa, la más significativa y la más gratificante de toda mi existencia. Ese beso, esa confesión mutua y tardía, no fue el inicio empalagoso de un romance de cuento de hadas, sino el reconocimiento maduro y profundo de un amor construido pacientemente, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos inquebrantables de la verdad, el respeto incondicional y una profunda admiración por la esencia más auténtica del otro. Desde ese momento mágico ya no hubo necesidad de contratos formales ni la sombra de barreras invisibles entre ellos. Solo existía la luminosa promesa de un camino que recorrer juntos, con todas sus inevitables complejidades, sus desafíos inherentes y la incomparable y trascendente belleza de un sentimiento que los había transformado irreversiblemente para siempre. El epílogo de esta historia única, tejida a partir de los hilos del azar, la necesidad, la inteligencia y una conexión espiritual inesperada y transformadora, se desarrolla unos años después, en un escenario porteño que refleja la armonía y el propósito que Leonardo Arriaga y Elena Rivas finalmente encontraron juntos. Elena, la joven artista autodidacta que, alguna vez, soñó en silencio con la magia de los documentales y la poesía de la arquitectura antigua mientras documentaba sus compras en un supermercado, se había convertido en una figura respetada y admirada en la escena cultural argentina. Actualmente ocupa el cargo de directora de Patrimonio Histórico y Desarrollo Cultural de la recién creada Fundación Arriaga, una institución visionaria concebida por Leonardo con la audaz misión de fomentar el arte, promover la educación de excelencia y luchar por la preservación del rico patrimonio cultural no solo de Argentina, sino de varios otros países latinoamericanos. Su abuela, la querida abuela Isabel, quien involuntariamente había sido la catalizadora de todo ese torbellino de acontecimientos, estaba ahora completamente recuperada, con la salud restaurada, gracias al innovador tratamiento que Elena, con el fruto de su honesto trabajo e incansable dedicación, había logrado costear en su totalidad. La abuela Isabel vivía ahora con la pareja en una encantadora y elegante casa en el tradicional barrio de Palermo, con un pequeño pero frondoso jardín en la parte trasera, donde cultivaba con esmero sus flores y hierbas aromáticas favoritas, con la serena sonrisa de vuelta en sus labios, testigo viviente y feliz del amor incondicional y la perseverancia inquebrantable de su nieta. El ambicioso centro cultural, concebido con tanto cariño por Elena y generosamente financiado por Leonardo en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, era ahora una realidad vibrante y vibrante, un faro de creatividad, aprendizaje y oportunidades para cientos de jóvenes talentos y maestros artesanos de la comunidad local. Un espacio mágico donde las tradiciones ancestrales y la innovación contemporánea se encontraban y dialogaban en perfecta e inspiradora armonía, atrayendo a visitantes y académicos de todo el mundo. El día de la inauguración oficial del Centro Cultural Raíces de Salta, un evento que conmovió a la provincia y atrajo la atención de autoridades gubernamentales, figuras destacadas del panorama artístico y cultural, miembros influyentes de la comunidad local y una legión de periodistas nacionales e internacionales, Leonardo Arriaga subió al escenario instalado en el patio central del complejo colonial magníficamente restaurado. A su lado, irradiando serena elegancia y tranquila confianza, estaba Elena Rivas, su compañera de vida e ideales.
Tras el agradecimiento formal a todos los que habían contribuido a la realización de ese sueño, Leonardo hizo una pausa y su mirada, ahora clara y brillante, buscó la de Elena, quien lo observaba con una mezcla de amor, orgullo y una complicidad que lo decía todo. «Muchos de ustedes aquí», comenzó Leonardo con voz firme, pero visiblemente cargada de una profunda emoción que conmovió a todos. «Me conocen principalmente como empresario, alguien que dedicó gran parte de su vida a construir suntuosos hoteles y a llevar a cabo ambiciosos proyectos por toda Latinoamérica, y esto es, de hecho, parte de mi historia». Hizo una nueva pausa, recorriendo con la mirada al atento público. «Pero hoy, en este día tan especial, quiero presentarles al verdadero e insuperable artífice de la construcción más grande, compleja y, sin duda, la más importante y significativa de toda mi vida, mi propia y profunda reconstrucción como ser humano, como ciudadano y como socio». Un silencio respetuoso y expectante se apoderó del auditorio. Hace unos años, en circunstancias que el destino hábilmente tejió, contraté los servicios de Elena Rivas para que me acompañara a un evento social durante una única noche formal. Poco podía imaginar entonces que esta joven, dotada de una inteligencia excepcional y penetrante, una dignidad inquebrantable incluso ante la mayor adversidad, y un corazón tan generoso e inmenso como la mismísima cordillera de los Andes, no solo me acompañaría esa noche en particular, sino que me guiaría con su sabiduría, su sensibilidad y su amor incondicional, a través de una existencia completamente nueva y luminosa, una vida con más verdad, con más propósito, con más belleza y, en definitiva, con la plenitud de un amor que nunca pensé que podría encontrar ni merecer. Las palabras de Leonardo, pronunciadas con el alma al descubierto, resonaron por todo el histórico patio, sellando con broche de oro una historia que había comenzado como un contrato de conveniencia, pero que se había convertido en un inspirador testimonio de que a veces los encuentros más improbables y las almas más inesperadas pueden generar las transformaciones más profundas y los finales más genuinamente felices, no como en los efímeros cuentos de hadas, sino como en la vida real, donde el amor verdadero se construye pacientemente con los ladrillos de la verdad, el respeto mutuo, la admiración por la esencia del otro y el coraje indomable de reinventarse con cada nuevo amanecer. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Hasta luego.